Ella es la diva con su picante show. ¿Sabes? Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza. Ay, otra vez terminó, es que no le duran, es que tal vaina. Pues nunca he tenido tabúes ni de homosexualismo, ni de drogadicción, ni de esto, ni de lo otro. Pero pues también sexo por sexo también es muy rico, pero pues no siempre es igual. Cárdenas es muy de derecha y a mí no me gusta su corriente política, pero a él lo quiero. Uno lo que debería era hacer la fiesta de separación en vez de hacer la fiesta de matrimonio. No puedo seguir siendo el gordo. Ya me toca cambiar de persona. Y si me quedo gordo, me quedo en el gordo. Y no hay más. Hola, tú. Hola, bebé. ¿Cómo ¿Cómo te ha estás? ido? ¡Qué delicia! No, pues ya estoy mejor con esos ojazos. ¿Cómo Por está? ¿En acá, qué anda? eh, ¿Listo para la novena? no me gustan las novenas. Yo no soy muy navideño. Soy más bien Grinch. Me encantan así Bueno, gris como la usted. dicha. Me encantan. Yo igual lo acepto. ¿Me Como recibe? usted sea, yo lo acepto. ¿Usted sabe cuántos pajazos me No, hice y yo a su nombre? la verdad no quiero saber. ¿Usted es más bien pequeño o más Ahí te bien dejo la gigante? inquietud. No. Pero sí, a mí sí, así, usted sí me dañó ¿Será que ya sí? una generación entera. Dañé ¿Usted es más de consciente una de eso? persona. Sí. Imposible que haya hecho tanto daño a Sí. tan corta edad. Usted ha hecho mucho daño. Yo estoy segura de que usted ha hecho mucho daño. Bebé, pero en qué familia creció usted? ¿Cómo era su Bueno, mi familia? familia, mi mamá, tolimense, de Ibagué, Marta Beatriz Bejarano, mi papá Tu papá boyaco, boyacense. de Tunja. Él sí vive todavía, mi mamá sí se murió hace ya unos años, no sé cuántos, porque soy malísimo para las fechas, pero por ahí unos 15 años, más o menos. Y mi papá sí está vivo. Y mi hermano, que, que es mi único hermano que tiene 2 años más que yo y tiene tres hijos. Ese es mi hermano hoy en día. ¿Y cómo le fue con la separación de sus papás? Me acuerdo de la reunión donde nos sentaron a mi hermana y a mí y nos dijeron, miren, nosotros vamos a separar. Eso no quiere decir que sea culpa de ustedes, tampoco quiere decir que no vayan a volver a ver a su papá, ni me vayan a volver a mí. Aquí vamos a estar los dos siempre. Y fue una charla súper relajada. Yo me acuerdo que les dije, ¿y por qué no hablan? Más bien, y se perdonan, y ya. Yo estaba chiquito, tenía Ah. como 8 años, entonces pues para mí era muy fácil solucionar el problema. Después uno entiende que no es tan fácil. Yo estuve por ahí como 6 meses viviendo con mi papá cuando estaba como en primero de bachillerato y ya. Pero de resto con mi mamá. Y después solo, pues, con mi hermano. Después, ¿A qué edad se fueron de la casa con su yo creo hermano? que yo tenía como... Estaba apoyo, yo estaba como en la universidad, debía tener como 20 años, 20 y pico. No, alcancé a hacer una parte de la universidad en casa con mi mamá y después nos quedamos mi hermano y yo solos. Después compartimos apartamento con un amigo de Aruba y después otra vez solo y ya solo siempre, hasta que me casé y me separé y todo, otra vez solo y así. Y esa casa sí que fue muy mentada. Yo no sé si usted quiere hablar de eso, pero eso aquí sonó mucho lo del Acevedo, que ustedes se casaron en la novela. Y eso la gente compró mucho ese amor y usted se fue para un reality a la isla de los famosos, Sí, que está por eso dije, empezar por ahí, otra por vez ahí me ese estuvieron reality, haciendo ojitos para que fuera otra vez. No, ¿verdad? pues Y no. yo ya hice esa vuelta. Ya estuve allá, ya sé lo que es, que antes me parecía como mucho más interesante y ahorita pues ya no me parece tan interesante pues porque ya lo viví. Entonces, no, pues, no es tan arreglado para nada. Hay obviamente unos libretistas y todo, pero no son los que van cuadrando la historia, sino son las personas que organizan las historias. Pues hay un libretista que oye esta historia aquí, oye esta historia acá, oye esta y después organiza y eso es lo que sale al aire, ¿no? Pero pues nada está arreglado. Allá lo dejan a uno y suerte.
mire a ver qué hace. Aguantando Pues, si hambre. consigue la comida, pues chévere. Voy a decir lo que me dijo en ese entonces José Antonio de Brigard en la reunión. Me dijo, usted verá si quiere ir. Allá, lo cierto es que van a comer mierda, si la encuentran. Sí, porque ¡Ay, realmente qué le tocaba a uno buscar fuerte! la comida. O sea, le tocaba ganarse la comida en las pruebas y lo primero que sí, o sea, digamos que la primera prueba, nosotros, yo me acuerdo que estuvimos muy de buenas y nos fuimos a caminar por ahí, por la isla, y nos encontramos con lo que teníamos que buscar en la primera prueba. O sea, nos lo encontramos de chimbas, ahí botada una caneca de 55 llena de Diga agua, usted. un cofre con una cantidad de cosas, con un machete, cuchillos, una olla, como herramientas básicas, pues, como para vivir De ahí supervivencia. bien. Y ya, y pues fuimos tan de buenas que nos encontramos el primer día, entonces, porque nos fuimos bien lejos, además, y de pronto, uy, miren lo que hay ahí, y nos cargamos eso para la isla, y después fue que llegó yo estuve ¿Cuánto duró usted por poquitico, allá? la verdad es que yo alcancé a estar concursando como unos 15 días, porque me partí un pie por andar descalzo en la playa, con un ñoquito que quedaba por ahí de un manglar, ahí dejé el dedo gordo y me lo partí. Entonces pues nada, pues me sacaron. Es que yo estoy como 15 días participando y después estuve como un mes allá guardado de todas maneras, ¿no? Pues porque no había salido al aire, entonces pues me tocaba quedarme allá hasta que ya saliera al aire, entonces ya podía regresar a Bogotá. Y en ese tiempo se enfrió la relación, porque usted estaba recién casado. ¿Cuánto llevaba de Un casado? año y medio, más o menos. Un año y medio, 2 años, no sé, no me ¿Y acuerdo. sí? Sí, más o menos por ahí, como 2 años. Pero, Ay, bebé. pero bien, pues sí, claro. Pero le dio duro. ¿Sabes? Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza y después vuelve y se estabiliza. Entonces ya la relación con Carolina un año después ya era como antes de ser novios, ya éramos amigos otra vez, entonces todo bien. Soy de tusa muy intensa porque eso sí la vivo con todos los juguetes. No Borrachera. nada de borrachera ni nada, pero sí vivo la tusa con ganas. Me cuesta como trabajo, dependiendo obviamente de la situación, pero me cuesta un poco de trabajo desprenderme de lo construido, ¿no? Desprenderme de, de los momentos, de los lugares comunes, de la familia, de todo eso es de lo que termina uno como armando toda una cosa que después es una pereza volver a empezar y otra vez, vea, le pregunto a mi mamá, a mi papá, a mi prima, a mi prima, a mi y otra vez volver a aprender el nombre de todos los primos. Eso es lo peor de terminar, es volver a empezar. Entonces, pues sí, las tusas son duras, yo las vivo, las siento, las digiero y salgo rapidito de eso porque si no se enloquece uno ahí pendiente de a ver qué va a pasar o si van a volver, no van a volver, si van a volver a hablar, si no vuelven a hablar, si siguen hablando. Entonces es mejor como sufrirla y ya, y dejar ir. Y dejar ir. Y Sí. soltar. El que sí supe que amó Claro. mucho fue al Carlos Vives, porque Carlos Vives no solamente fue como tu compañero de trabajo, el que lo llevó a Pequeños Gigantes, sino el que ha estado ahí como en toda su vida. Sí, pues ¿Todavía muy conserva esa distanciada, amistad? evidentemente, pues porque pues, a Carlos se le creció el enano realmente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, de hecho, en el periódico del colegio pues había que vender la pauta del periódico y me acuerdo que Carlos le vendí una página entera, pues me compró una página entera y lo que decía era como espere la música de Carlos Vives. Eso pasó como 10 años después de eso. Yo todavía estaba en Pequeños Gigantes, estaba chiquito todavía y como 10 años después pues sacó Carlos sus discos y empezó a crecer como cantante y pues se empieza uno a distanciar, pero cada vez que nos encontramos es un abrazo. Tuve, digamos que la suerte de poderle entregar un premio que creo que fue era como unos shock o una cosa así. No, Mi Tierra, cuando hacía
nuestra tierra o Nuestra tierra, tierra. no me acuerdo cómo era que llamaban esos premios, y a mí me tocaba entregarle el premio a Carlos y pues fue muy chévere porque evidentemente si yo estaba ahí entregándole el premio a él era porque él me había llevado a Pequeños Gigantes y había crecido profesionalmente y había crecido en la carrera y por eso me invitaron a estar ahí para poderle entregar el premio, entonces fue muy bacano, pues si creo que no hubiera sido por él, pues no hubiera tal vez entrado a televisión, nunca, no sé. Usted ha tenido unas monachas famosas y por eso ha estado en el ojo del huracán. Tuvo a la Susana Torres, estuvo con la Gina Cuña, que estuvo en pandemia con la Gina Cuña, que ha aprendido todas esas relaciones y también de que sean públicas y que las haya expuesto públicamente, Pues como lo que que, pasa es oh, ya que le vale. realmente ni siquiera es uno el que las expone, sino que casualmente, evidentemente, si las dos personas están sobre todo en este medio, pues las dos personas van a generar conversación y las dos personas van a ser entrevistadas y las dos personas van a ir a los eventos juntos y bueno. Entonces, pues no es que uno las haga público, sino que simplemente uno va con la novia y ella va con el novio y se arma el cuento, pues. ¿Qué me gustaría? Que fuera menos, que estuviera menos el ojo encima de la relación, ¿me entiendes? Uno igual, yo muchas veces no hablo de eso, no hablo de las relaciones mías, ni cuando estoy, ni cuando termino, ni nada, prefiero no hablar del tema, pero pues quisiera como que no se le pusiera tanta tiza al asunto, pues porque entonces uno termina, ay, otra vez terminó, es que no le duran, es que tal vaina, pues uno dura un año, uno dura 6 años, y, ay, no, es que otra vez terminó, pues porque se enteraron, pero pues el resto de la humanidad hace la misma vuelta y no pasa También, nada. pero si se siente entonces Pues una no, presión yo no siento adicional. presión, yo la verdad no le paro bolas a qué va a decir el público con mis relaciones personales, me importa cero lo que opine la gente. Pero Cuenta. pues son ellos los que se preocupan por uno. Pues, ay, ¿por qué terminaron? Ay, pero si tan, ay, vuelvan. Pues porque vamos a volver, ¿no? Deja así. Mire, y no es muy común que la gente, cuando es así tan deliciosa como usted, porque usted sabe lo delicioso que está, y que yo me lo imagino dándome 3 vueltas y yo me pongo malita, pero que sea tan preocupada por tantas cosas que pasan en la sociedad. Recientemente, o lo he visto, muy preocupado por el medio ambiente, que por el acuerdo de no sé qué, que por la Amazonía. ¿De dónde viene ese interés de cuidar el Porque me gusta planeta, mucho papi? disfrutarlo. No, yo ni siquiera pienso en mis hijos, pues porque no tengo hijos y no voy a tener, pero pues tengo sobrinos y a mí me encanta disfrutar del medio ambiente. Entonces es muy triste uno ir a un río o ir a una playa y encontrársela llena de basura y encontrar todo mal o encontrar un bosque al que fue hace 10 años y decirle a la gente, decirle a alguien como camine que allá hay un sitio divino y hay una quebrada divina y uno llega allá y ya no existe. Soy activista en ese tema, soy embajador de WWF también, porque me interesa el tema, entonces estoy pendiente de las cosas que están pasando a nivel nacional y a nivel mundial con el medio ambiente, entonces puede que yo nunca he buceado, porque tengo problemas en mis oídos y nunca he buceado, pero qué delicia uno poder ir y ver ballenas en el Chocó y todo eso, pero entonces de pronto les da porque quieren hacer porque quieren, Como sí, yo no Fajardo, entiendo cuál es la lora con que le dieron a Fajardo porque va a haber ballenas, ya terminó campaña, ya, que pues, ¿a qué me voy a quería ir a quedar? ver sus Voy a ir ballenas. a ver ballenas delicioso en Gorgona, pues qué chimba, ¿no? Pues la gente puertorriqueña, ¿qué? Es que se fue a ver ballenas, pues sí, ya había quedado por fuera de la contienda, pues libre de hacer lo que le dé la gana, ¿no? ¿Qué carajo? De hecho, usted es de esa corriente, porque yo vi también muy apoyando a este señor Algaviria para la presidencia en las consultas. Sí, No quedó, pero quedó de ministro de educación, Cultura, de educación de, que me de, parece de muy educación. buen cargo para él. Eh, sí, pues, y después voté por Fajardo también, de hecho, para la primera vuelta este año, voté por Fajardo. Y No voté, en la pues sí segunda, voté, pero voté en blanco.
O sea, usted decía entre una cosa horrible y la otra cosa No, horrible no quería elegir. no me gustaba, o sea, ninguno de los dos sentía que me representara, pues ninguno de los tres, finalmente ninguno de los tres me representaba al 100%, pero creo que dentro de esa, entre esos tres que había, pues que era Fajardo y Rodolfo y Petro, tal vez el que más me gustaba era Fajardo, porque sentía por lo menos que no era como tan de ninguna de las dos esquinas. Y la polarización es una mamera. Es una mamera. Entonces uno dice, nada, es que yo me parece chévere lo que dijo Petro la semana pasada, pero no es que usted no es petrista, pero me parece chévere lo que dijo. Entonces, y hay gente que dice, pero es que tal cosa, pero usted votó por Peñalosa, y yo sí, por eso tengo derecho a exigirle que, por eso pues, tengo derecho a Claro. reclamarle y decirle, oiga, esos andenes no quedaron bien hechos. Yo voto por usted para que lo hiciera bien, no para que lo hiciera mal. Entonces, la gente cree que porque uno vota por alguien, o sea, el que votó por Duque, el que votó por Petro, el que votó por el que sea, si ese personaje la embarra, pues tiene derecho a reclamarle, más derecho que el que no votó por él, además, ¿no? Pero Usted total, es pro paz, pro proceso de paz. Usted totalmente. apoya el proceso de paz. Sí, Usted es pro aborto. Y es pro derechos LGBTIQ más soy también he pro visto. derechos, porque la Y, gente tiene y, por, derecho a tener derechos, sea el que sea. y, ¿Y de dónde viene todo eso? Porque yo también siento que eso también viene como de inculcado. Eso no es como, Pues ay, mi yo mamá nací era una persona así. muy abierta de mente y pues igual me he criado siempre con personas como muy abiertas de mente, entonces nunca he tenido tabúes ni de homosexualismo, ni de drogadicción, ni de esto, ni del otro, nunca he tenido ese tipo de tabúes desde muy chiquito. Mi mamá siempre me decía, ¿usted quiere probar la marihuana? Me avisa, yo la compro, se la fuma acá. ¿Usted quiere probar la cocaína? Me avisa, se la compro, la mete aquí en la casa. Y no, Usted quiere probar le macho, traigo al vecino. le traigo al No, vecino, se lo come acá. tampoco. En cambio, tampoco. Sí, una berraquera y era dorada y todo el mundo la quería y era de buen sentido del humor y rumbera y alcahueta hasta decir nomás, eh, eh, pero siempre muy abierta, o sea, ella nunca le ponía un pero a nada, que la gente hiciera lo que le diera la gana. Cada Y cual hace de su culo un candelabro. De hecho, tengo muchos amigos gays que me dicen, marica, este es el típico que uno ve y uno dice, este no le puedo caer. que lo quiere No, emborrachar ni para que lo ver si intentan. algo. No, no, ya. Pero nada, Pues me nunca daba probó, mucha nunca berraquera, intentó nada. punto. Eso es lo único que he hecho. Hasta ahí he llegado. La escena más fuerte que tenía estaba escrita, pero no me tocó, afortunadamente. Porque pues no deja de ser incómodo. Como también es muy incómodo una escena de cama con una mujer que a veces, a mí me han tocado escenas de cama con mujeres que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Sigue. ¿No? Así como que, pues, Y se no quita la celosos del ropita. todo, pero sí igual es una situación incómoda. También me tocaba darme besos y la persona con la que me tenía que dar besos era gay también y entonces, pues como que, pues me sentía un poco incómodo con la vaina y mi novia en ese momento me dijo, pero usted qué sabe si a usted le gusta a esa persona o no. Y yo, bueno, sí, buen punto, chao. Y ya, y seguí adelante con el tema y listo, pues. Cuándo fue que probó por primera vez? ¿Chiquitito? ¿Ya era famosito? No tan famoso, Claro. pero sí estaba chiquito, ¿Cuántos tenía? como 13. Ay, pero es que le Lo que pasa es recorrió que, sí, no golosito. ¿Y sé, cómo pues es fue que eso? yo digo que yo era como, pues en esa época, pues ya, sí era famosito, pero no mucho, pues llevaba unos años de fama. Yo me volví como famoso como a los 15 o algo así, pues que adolescente, entonces yo digo que yo era pues adolescente y famoso, es una combinación muy peligrosa. Morta. ¿Y a los 13 con quién fue? ¿Cómo fue esto? ¿Fue planeado? ¿Sucedió? ¿Le habían dicho No cómo tenía iba a ni idea ser? cómo iba a ser, pues más o menos sí por mi hermano, sabía, pero pues ¿quién explica eso bien? Nadie.
¿Quién le puede complejo explicar a uno también, ¿no? qué es un orgasmo? ¿Qué se siente? Como Mm, morirse un ¿Cómo le poquito. explico? Es como si, pues muy jodido, entonces pues nadie le da a uno, uno hasta se asusta la primera vez, creo yo, que queda uno como, ay, qué puta. Perdón, yo soy muy mal hablado. Ah, bueno. Yo también. Por eso es que los machos viven preguntando cómo lo hice, para ver, para que les Yo prefiero aprueben, no yo preguntar creo. porque qué tal que le No, no era contesten por a uno y no eso. le guste la respuesta. Eso también decía mi mamá, no pregunte y no quiere saber la respuesta. No, pero usted se considera bueno. Yo creo Va, que sí, tiene carita como es que esa destrozón, como que vaina una que es tan válida. relativa porque puede ser bueno con una, pero puede ser pésimo con otra. Eso Es verdad. depende de lo que le gusta a cada cual. Si a mí me gusta despacito y calmado y a la otra persona le gusta a los Duro y golpes y con la sadomasoquista. nalguita, pues eso no es conmigo. Pero pues también sexo por sexo también es muy rico, pero pues no siempre es igual. No siempre va a ser igual, no siempre va a ser, si fuera con la misma persona, y eso podría ser muy parecido uno con otro, pero porque uno ya sabe que le gusta o porque ella sabe que le gusta a uno, pero si no, siempre va a ser distinto. Si no, pues se vuelve una vaina muy monótona y muy aburrida. ¿No? ¿Por qué ha acabado esas relaciones suyas? No solamente las famosas, sino en general las que ha tenido. ¿Usted se ha replanteado? Yo sé que pueden ser mil razones, pero a lo mejor no sé. Es que la gente está esperando también ese ideal de y vivieron felices y comieron perdices No, hasta que a murieron y veces no siempre simplemente uno se funciona aburre. así. A veces cae en la monotonía, a veces, me acuerdo un noviazgo que tuve que se acabó así, o sea, como que el mesero dijo, ya les tengo su mesa, van a comer lo mismo de siempre y los dos como que, Ay, veamos no. así, ¿o qué? Paila. Pues sí, bueno, ya, porque, pues sí, más o menos, ¿En pues serio? obviamente fue más largo, fue conversado, fue hablado, toda la cosa, pero pues realmente se fue como el detonante donde dijimos, oiga, sí, esto está muy monótono. Y ahí se quedó, y ya, pues, pero así la vida. Yo sí soy muy radical. Mire usted, para la política no, pero para su vida sí. Sí, la verdad, sí. Me gusta una cosa de un extremo y me gusta mucho la otra del otro extremo. O sea, las dos tienen cosas los dos extremos tienen cosas que me gustan. Y yo termino como A mí siempre en también la lo mitad, es. como que, o sea, siempre hago como todas esas vainas que salen en internet de antes de las elecciones, que uno La hace una encuesta y le encuesta. dicen más o menos por quién votar, siempre me dan el centro. No importa cuál sea el candidato del centro del momento, siempre me dan el centro. Porque estoy de acuerdo con unas cosas, pero no estoy de acuerdo con todas. Entonces, Lo que llaman tibio hoy en día los es que además, muchachos. ¿por qué se estigmatiza el ser tibio? Pues porque es que yo no También entiendo es qué es lo verdad. malo de no ser radical. Y tanto los, tanto los de la extrema derecha como la extrema izquierda, no importa lo que uno diga, siempre va a estar mal, ¿no? Entonces, siempre van a siempre van a decir que uno es, o que es del otro lado, que es del otro lado. Si es del centro, pues, no es que es del centro. ¿Sí? Es del centro. O sea, las elecciones no pasadas, porque son las de ahorita, sino las antepasadas, me acuerdo que muchos criticaban y decían que porque votaron en blanco y ni sé qué vainas, se tiraron todos, bla, bla, bla. Pero este año, ahorita en Me estas jodieron elecciones el estaban país. pidiendo también que votaran en blanco. Y además, para creerlo en política es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo creerle en Mm. política, porque sé que todos están en campaña, sé que todos prometen, sé que todos dicen una cosa, llegan y hacen otra. Después Nadie, de metido, nadie olvidar va lo prometido. a cumplir nada, dicen cosas que son incumplibles, la gente cree que sí se pueden cumplir, la gente vota más por el bien particular que por el bien común en general. Así sea porque, ay, es que, no sé, votar por presidente no deja plata, por los alcaldes sí dejan platica aquí en el barrio. Entonces, pero platicas que cualquier cosa y entonces votan por ese man y después se están quejando, ay, es que tal cosa. Ah,
usted vivió en Ecuador, pero ya lo tenían como ¿Dónde? secuestrado. No, pues Como en yo viví 2 veces Ecuador, en lo Ecuador, pues obligaron. viví, no, mentira, viví una vez en Ecuador y después también estuve en Ecuador trabajando, pero estaba Sobrevivió. muy chiquito, pues estaba en segundo de primaria cuando me fui a vivir allá. Mm, y no me gustaba, no me gustaba, o sea, nunca quise, mientras estuve, yo estaba en segundo de primaria, ¿no? Entonces no me gustaba, pues me ha tocado irme de mi casa, dejar a mis abuelos, ¿no? Dejar a mis amigos del colegio, irme para otro colegio, y pues son culturas, aunque somos muy cercanos, pues somos también distintos en muchas cosas. Entonces no me gustaba, aparte de eso me partí un pie allá y estoy como 3 meses enyesado, entonces pues no me la pasé muy bien en esa primera etapa, después volví a Ecuador y Ecuador es un país maravilloso, es súper bonito, Es bonito. es un país que se puede viajar con muy buenas carreteras hoy en día. En la época en que yo vivía en Ecuador, además, a nosotros nos veían como los colosos del norte, porque en esa época, digamos que estábamos mucho más adelante que Ecuador. Hoy en día estamos como igual. Eh, pero en esa época, hace mucho tiempo aquí estaban, pues me acuerdo que nosotros hacíamos mercado en Ipiales y todo, íbamos de Quito a Ipiales a hacer mercado porque no se conseguían una cantidad de cosas que sí se conseguían acá en esa época y bueno, en fin, pero después igual no me lo hubiera gustado tanto por la edad, pero pues igual fui a los Nevados, fui al Cotopaxi, fui al Chimborazo, fui a la mitad del mundo, fui a todas esas cosas y ya después, más grande, volví a Ecuador y es un país maravilloso y su gente es adorada y los quiteños son muy queridos y pues digo, pues bueno, no lo disfruté cuando estuve viviendo acá, pero pues hoy en día lo disfrutaría mucho y de hecho pienso volver, creo que pronto. Pero usted no es de esa raíz. O yo lo leo así, usted es como viajero que agarra su moto, su carro Para y donde hágale vaya el para donde viento. sea. Ese Usted yo creo que es una de las ventajas de no tener hijos, es que uno puede arrancar para donde quiera, cuando quiera, porque no tiene cola. y sigue así, Pues como sí, loqueando. pues sí, cuando me la pinten voy. A mí me encanta viajar, me encanta conocer culturas, me encanta la gastronomía. Uy, la comida en Ecuador es una cosa de locos. Me encanta la Sí, comida ecuatoriana. Eh, entonces, pues, y las culturas, conocer la gente, conocer nuevas culturas, conocer cosas tan sencillas como que en Ecuador todo el mundo habla de tú, nosotros aquí en Bogotá hablamos la mayoría del tiempo de usted, entonces, pero allá le hablan de usted a la novia, entonces uno le habla de usted a un man, y entonces el man le dice, hey, por favor no me hable de usted en la calle, por lo menos, porque se oye como si le estuviera hablando al novio. Entonces haciendo. se sienten incómodos, porque uno les habla de usted, porque ellos le hablan de ustedes a las novias o a la esposa le hablan de usted por respeto. Eh, entonces, pues hasta ese tipo de pendejadas como que son interesantes de conocer en diferentes culturas. Allá está viviendo la Carolina de Sabino, Sí. que casi usted arma grupo con ella y con el Jorge Cárdenas. Usted con el Pues Jorge vea, Cárdenas, ¿qué esa tal? es una prueba fehaciente de que estamos en extremos totalmente distintos, pues ni siquiera en extremos, yo siempre estoy como en la mitad, pero Jorge Cárdenas es muy de derecha y, y a mí Allá. no me gusta su corriente política, pero a él lo quiero mucho y somos muy amigos desde hace mucho Lo tiempo, no lo tolera. tolero. Lo quiero muchísimo y somos muy buenos amigos, entonces pues piense lo que quiera, no hablemos de política y ya, porque no nos vamos a poner de acuerdo por ese lado y ya. Sabemos que estamos en corrientes políticas distintas y a ninguno de los dos le importa, la verdad. Pero, pero eso me encanta. Y eso no lo quiero pasar tan rápido porque sí lo ha dicho en esta entrevista de varias maneras, pero en épocas donde la gente vive agarrada, porque usted pone A y le dicen, ¿qué tiene de A al día? Y entonces ya lo otro, y entonces que, pues, y entonces eso es un zaperoco y no sabe qué, sí, ya. ¿Cómo hace usted para llevarse la fiesta en paz? Porque entonces dirán, ay, no, tan hippie, pues. Pero Pues cómo hace es que una? hay un especial de Ricky Gervais que es bacanísimo, es un comediante inglés, para los que no sepan quién es, el que hacía The Office.
Y el tipo es buenísimo y hay en uno de sus sketches como que lo que dice es eso, o sea, que la gente hoy en día va caminando por la calle, o sea, no es una cosa solamente colombiana, es una cosa de todo el planeta, está totalmente polarizado. Global. Entonces, digamos que alguien va caminando por la calle y de pronto ve en un poste esas cositas donde uno quita el papelito y está el teléfono y dice, se dictan clases de guitarra. Y está el papelito para el que le interese la clase de guitarra, pues uno la coge y llama y dice, oiga, me interesan las clases de guitarra. Si no le interesa, pues sigue derecho. Pero ¿qué está pasando? Que la gente pasa y coge el papelito y llama y dice, ¿sabe qué? No quiero clases de guitarra. Eso es más o menos lo que está pasando en Twitter. O sea, uno pone en Twitter, me gustaría que la bandera de Colombia no tuviera rojo, sino blanco. Y le caen 500. Bla, bla, bla. Eso es lo que a mí me gustaría. Yo no estoy diciendo que voy a proponer, me parece que se ve más bonito, cualquier cosa, no estoy inventando cualquier pendejada, pero uno dice, dicto clases de inglés. ¿Pero cómo va a dictar clases de inglés si usted habla como un jopo? Bueno, pero me sé la gramática, puedo dictar clases de gramática, no sé, estoy hablando de cualquier cosa. Pero la gente no tolera hoy en día nada. Entonces, No se aguanta ni mierda. Muchas cosas, pero pues no tolero que como que la gente parquee donde no. ¿Con qué? Se parqueen donde diga. Ay, todavía sigue con eso. Usted con esa almita de policía cívico como el de chiquito, qué fastidioso. Porque afecta todo el tráfico de la ciudad. Una persona mal parqueada hace un trancón de media hora y les vale huevo, sobre todo porque la mayoría, yo digo que son los escoltas, pero pues no son los escoltas, son los protegidos de los escoltas los que les dicen espéreme acá. Entonces el escolta, ¿qué hace? Pues caso, ¿no? El escolta no tiene la culpa, pero sí me da mucha rabia que el protegido, sobre todo los protegidos políticos, que uno mismo les paga los impuestos, que uno les paga la gasolina, que uno les paga el esquema de seguridad, y uno dice, oiga, aquí no puede parquear, y le dicen, no sea sapo. Yo le pago el sueldo, yo le pago el parqueadero, yo le pago la gasolina, y ahora el sapo soy yo, no me joda. Sí exijo mis derechos. Que la gente dice, pero deje así, ay, no importa, deje así. Pues si todo el mundo deja así, pues siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. O sea, si siguen pasando las cosas, que hay un montón de gente que dice, no haga eso, o no matemos los delfines, o no le cortemos las aletas a los tiburones. Y hay millones de personas en el mundo diciéndolo y lo siguen haciendo. Entonces, pues, si nos quedáramos callados, ya no tendríamos planeta hace rato, por ejemplo. O imagínense los niveles de corrupción donde la gente quedara callada. Si hacen lo que hacen con todo el mundo con los ojos encima. Tuvo una cita ciegas y se revolcó con una y ¿cómo fue eso? Eso es un chismerío que usted ha contado un montón de veces, que luego se casó con el Jorge Enrique Abello y que luego volvió y fue su mujer y que ahora estos son los mejores amigos con el Jorge Enrique. Usted es muy open mind, de verdad. Que yo esa historia está muy mal contada. La historia está muy mal contada. Pues se da igual. Yo acababa de terminar con una novia y estaba en una tusa berraquísima. Recién terminado, o sea, el día anterior había terminado con mi novia. No. Famosa, no. No. Y al día siguiente, Juan Sebastián Aragón me dijo, pues está la amiga de mi novia está soltera, pues quiere vamos y salimos. Y yo pues bueno, vamos. Yo no hice sino hablar de mi exnovia. Yo es que no, me echaron y estoy más triste y esa patético, papi. Era Marce. Y entonces Marce, que tiene un corazón enorme y que es divina, pues me aguantó toda la hora hablando de la otra y dijo, pobrecito, pues oigámoslo, pues porque pobre man. Evidentemente yo no volví a salir con Marce, pues porque pues, la embarré hablando de la otra y después Marce salió con Jorge Enrique, que también era amigo de Juan Sebastián, salió con Jorge Enrique y se casaron. Y no, pues eso fue lo que yo conté. Y después, muchos años después, Marce y yo nos volvimos a encontrar en el cumpleaños de un primo de ella, nos volvimos a encontrar en la vida y Juan Sebastián estaba dirigiendo una obra de teatro por esos días y ella me preguntó que ya la había visto y le dije que no, que fuéramos y ahí empezamos a salir y nos ennoviamos y
De hecho, fue Jorge Enrique el que me llamó antes de que yo lo llamara a él a decirme, estoy muy contento, Robertico. Serías el único amigo que yo soy capaz de presentar. Que yo recomendaría, me dijo. Entonces yo, ¿Qué? chévere, me alegra. Y ya. O sea, Jorge Enrique lo llamó a Es que, decirle además, que le aprobaba la relación con su estábamos ex. grabando juntos. Estábamos grabando, Jorge Enrique y yo en esa época estábamos grabando ¿Dónde está Lisa? Entonces, pues, como que yo en algún momento dije, un poco incómodo, pero después dije, bueno, ya pasaron 8 años, o sea, no, no era como que hubieran terminado lo anterior. Y nada. Y duramos un montón con Marce, duramos como 6 años. Sí. Muy civilizados, insisto, ustedes los de la gente de la televisión son muy raritos, pero bueno, Pues yo es que es los mucho tolero. mejor, o sea, para Jorge Enrique también me imagino que era una dicha que fuera yo el novio de Marce teniendo una hija de por medio, pues, o sea, teniendo a Cande, pues mejor que el novio de su mamá, o sea, una persona que él conoce y que él quiere y no man que ni idea quién es. Sí. Una pareció. Y como padrastro, ¿cómo le fue? Bueno, como, no sé cómo se diga, padre sustituto, Nada, como de uno no es acompañante. nada de los hijos de otros, uno es simplemente un amigo más, ¿no? Uno se tiene que volver ese amigo de los chinos. Me tocó una etapa complicada, obviamente, porque Cande tenía como 11 años, 11, casi 12, y hasta los 17, o sea, toda la adolescencia, y pues la adolescencia siempre es complicada, entonces, y pues uno tampoco es el papá, ni es la mamá, y ella tiene mamá y tiene papá, y pues ellos se encargan de eso y uno... Pero es complicado, no es tan fácil, pues, no es tan fácil las relaciones con los hijos de otros. Si usted, Roberto Cano, con todo lo que ha vivido, papi, con toda la experiencia que tiene en televisión, porque usted no solamente es el pobre Pablo, por lo que la reconoce la mayoría de colombianos, sino también ha hecho Francisco de Matemático, con esta lista de Benjamín Sárez, que ha hecho teatro, ha aparecido en todas las novelas de todos los perfiles de toda la banda, pero la gente se acordará de pobre Pablo por toda la vida y por Pequeños Gigantes. Pudiera volver al pasado y darle un consejo a ese Roberto chiquito que le hubiera servido para la vida y que a lo mejor no tuvo y que ahora usted dijo, me hubieran dicho esto yo, ¿qué hubiera sido, papi? Creo que hubiera emprendido antes, más joven, emprendido, digamos, con mis negocios, con el negocio, montar un negocio o haber invertido la plata antes, desde mucho antes, pues creo que hubiera sido mejor. Pero pues obviamente dígale a un adolescente que ahorre, es difícil. Y más si está ganando bien, entonces pues es difícil y pues me hubiera podido quedar en mi casa más tiempo y gastar menos plata en arriendos y todas esas vainas, pero pues así es la vida, pues, simplemente así fue la vida. ¿Qué me hubiera dicho? De pronto es como no sé, como en Volver al Futuro. Ahorre. Sí, compre acciones de Yahoo. Compre acciones de Google. Bitcoin. Compre Bitcoin y véndalo rápido. Creo que en lo que más he gastado plata en mi vida es en viajes y en carros. En carros y en viajes. Me he gastado yo la plata, no más. Y en chicas. Lo normal. Porque no me gustan las joyas. Entonces yo, por ejemplo, no regalo joyas nunca. No me gustan las joyas y porque me daría como, o sea, me producen angustia, por ejemplo, regalar una joya y que le vaya a pasar algo a esa persona porque le vayan a robar esa joya o alguna vaina así. Exacto, que la maten por atracarle y robarle el anillo. Pues prefiero no hacerlo. Sí, haga el gol, cero tacaño. Soy cero tacaño, pero no me gustan las joyas. Nunca me han gustado las joyas. Lo único que regaló fue Exacto. el anillo de compromiso ese cuando se casó. ¿Se volvería a casar? No, porque sobre todo porque por las separadas es una mamera, eso es una mamera, y los papeles y todas esas cosas. Entonces,
Pero igual, o sea, Plata. no así se vaya a vivir con alguien 2 años después, es una separación común y corriente, pero creo que por ese lado no lo haría. Sí conviviría con otra persona otra vez, sí, pero así como matrimonio y todo eso, no. Uno lo que debería era hacer la fiesta de separación en vez de hacer la fiesta de matrimonio. Que, sí, que sería más Ay, chévere, estoy de más acuerdo chévere con ustedes. hacerlo así, ¿no? O sea, hay más motivos para celebrar. Va más gente y la pasa una más bueno. Que el matrimonio es una decisión muy importante y muy difícil que uno tiene que tomar en la vida. Sí es una decisión importante, pero no es difícil porque uno está enamoradísimo. Entonces, casarse es muy fácil. Separarse es lo jodido. Porque a veces está enamorado o porque a veces hay mucho conflicto y igual toca separarse. Esa decisión es la que es berraquísima, sobre todo si hay hijos de por medio, si hay una casa, si hay una finca, si hay cosas construidas tanto personal como físicamente con la otra persona. Esa separación, esa decisión sí es más importante y más difícil. Uno dice, pucha, ¿será que me meto en eso? ¿O será que me aguanto? ¿Será que lo tolero? ¿Será que lo hablamos? Y por eso la gente lo habla tanto antes de separarse. La gente no lo habla tanto antes de casarse. La casada es la decisión fácil. A mí no me gusta perder a la gente, ¿no? O sea, hacer de cuenta que se murió una persona con la que uno tuvo una relación durante 6 años, o 1 año, o 6 meses, o una semana. ¿Por qué suelta uno a esa persona? ¿No? ¿Por qué dejar ir a esa persona que además lo conoce a uno literalmente en peloto? Entonces, pues, no, como que esa persona lo conoce a uno al derecho y al revés, pues qué más rico uno poder llamar, así como me hablo yo hoy, por ejemplo, con Susana Torres, hablamos y nos hablamos de cualquier cantidad de cosas, y ella me da consejos y yo le doy consejos y así funciona, y pues yo creo que no hay una exnovia con la que no hable. ¿No? Pues Usted termina lo bien. posible termino bien, o sea, trato de terminar lo mejor posible, y además después, pues ahí sí siento que para qué pelea uno si ya no tiene nada, la única relación que le queda es la amistad. Entonces, ¿para qué pelea uno con una amiga? ¿No? Usted quiere Pues, vivir no sé harto. si tanto así, no. O sea, quiero vivir hasta que yo pueda valerme por mí mismo. De ahí para adelante me da una pereza horrible. O sea, que lo tengan que llevar al baño, que lo tengan que sentar, que lo tengan que bajar. No poder vivir en un cuarto piso como vivo, sino tener que vivir en un primer piso. Todo ese tipo de cosas. No me da mucha pereza. ¡Qué pereza! Y por eso se está cuidando en la salud, porque esto fue muy inventado, que usted se subió de peso y eso la gente, ay, que aquello, que lo otro. Por eso usted había dicho antes de eso, yo no quiero hacer ejercicio, yo no voy por allá, y luego salió que ahora que hagan ejercicio y se bajó, y eso, mejor dicho, pasa como por todos los estados. Que el deporte es malo. Pero eso es ¡Qué horrible! No, yo también. Mal necesario. Yo no soy deportista de alto rendimiento, digamos, pero sí me gusta cuando hago deporte. O sea, yo tuve, ahorita antes de la pandemia, estaba bien de pesos, después llegó la pandemia y aproveché también que me había hecho casting para las Villamizar antes de la pandemia y el personaje era gordo y yo dije, bueno, estamos en pandemia, aquí sentado, cocinando, porque no hice sino cocinar, me encanta cocinar, pero pues nunca tiene uno tiempo de sentarse a cocinar, sino hasta la pandemia. Entonces empecé a hacer recetas y a cocinar y a hacer mis cosas que me gustan y todo eso, y pues claro, me empecé a engordar y pues el sedentarismo en pandemia uno aquí guardado, bueno, en fin. Y me subí y se me fue la mano, o sea, es como que uno no le para muchas bolas al tema y se me fue la mano un montón. Bueno, después empecé las Villamizar y empecé a bajar, desde que empecé las Villamizar empecé a bajar. ¿Pero se lo alcanzaba a ver por lo menos o no? Ni eso. ¿Aló? Pero entonces sí, empecé a bajar. Y como en la mitad de las Villamizar, me acuerdo que Mateo Steven me dice, que ¿cuánto te has bajado? Y yo, 17 kilos. Y dice, te felicito. Ya no más. Ya no más porque se nos salta la continuidad, se nos va a pegar un brinco de raquísimo y claro, viendo la
si uno se pone a verla, digamos, ahorita en Netflix, que acabó de salir en Netflix, Las Villamizar, si la ve así de corrido, se da cuenta que va a haber unas escenas en las De que que estoy sí. gordo adentro de la taberna y otras en las que estoy flaco apenas, pues Más flaco chupado. no, pero mucho más flaco apenas salgo de la taberna. Entonces, esas cosas pasaron y justo además al final de Las Villamizar llamaron para hacer, me llamó Tapan para que hiciéramos Primate y mi personaje en Primate es el gordo, entonces pues, no te adelgaces más. Bueno, entonces la vanidad como nunca me pegó, el tema de la vanidad, entonces a mí me importaba un carajo estar gordo. Pero pues también hablando con Raba y hablando con médicos y todo, pues como, hey, marica, ya no más, ¿no? Ya estás muy gordo y ya no está chévere, porque eso hace daño. Va, va a salir de encasillado el Y galán al encasillarse gordito. en gordito es lo peor que le puede uno pasar, porque desafortunadamente, o pues por lo menos acá, yo no sé, aquí si no escriben que el personaje es gordo, o sea, si no escriben el pote, el mejor amigo del protagonista, gordo, simpático, amigo, chistoso de todo, Chistoso. si no escriben eso así, no llaman al gordo para otra cosa. O sea, si a mí me llaman para ser el mejor amigo del protagonista, y los dos son abogados de una prestigiosa firma de abogados y son los mejores amigos, si yo estoy gordo no voy a quedar ni a palo. O sea, No hay ni abogados, siquiera me van a no hay dejar abogados hacer ese gordos, no hay personaje. abogados. Eso va a pasar. Y eso pasa La gente se con boa. los gordos, con los negros, pasa. Si no está escrito que es negro, llega el mejor amigo y no, es que vengo a hacer casting para el mejor amigo y ¿cómo así? Esas son las cosas que a mí me sacan ese. Esquicio. Mucha gente no le entendió porque usted, y sí, yo creo que no hay una entrevista donde ustedes no le pregunten eso, pero mucha gente no le entendió porque usted no quiso encasillarse en el dichoso galán y quiso hacer su carrera como actor y que le creyeran y esa credibilidad. Pero mire que yo luego dije, tanto muchacho ahorita y muchacha que no, que es que toda la vida que porque quiere ser el galán de turno y usted no quiso eso. ¿No se arrepiente un Pero poquito por de la haber plata, si renunciado a acaso, eso? pero de resto, mi carrera, creo que tengo una carrera muy decorosa, creo que he hecho una cantidad de personajes que nunca hubiera podido hacer, que nunca hubiera De podido todo. hacer si no me hubiera engordado, si no me hubiera buscado el hacer ese tipo de personajes. Que me acuerdo, creo que el primer personaje que hice que no era de estrato 25 y que era el niño bonito Parado. fue en El Fiscal, que Kepa Muchaste que dijo, si yo no soy capaz de hacerlo ver a usted como un man de barrio, pues yo soy muy mal director y usted es muy mal actor, ¿no? Fracasé. Entonces lo logramos. Y después de eso vino Pobre Pablo y vinieron cosas muy chéveres, entonces, pero logré salirme de ese molde, de ese encasille. Y hace poquito se lo dije a Magdalena La Rota, que nos vimos en la celebración del cumpleaños de Cris Umaña, le estaba diciendo a Magdalena que ella fue la que me hizo como tomar esa decisión de ser actor, porque grabando La Mujer del Presidente, que yo tendría 16, 17 años, un día me dijo, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser actor o quiere ser un galancete toda la vida? Y yo, no la voy a pensar. Quiero ser actor. Yo quiero tener reconocimiento, plata y mujeres. Pero bueno, no, pero me encanta que haya tomado esa decisión de ser un actor porque yo sí le abono su carrera. Y ahora mencionó justamente a Kepa. Yo lo vi que día que está haciendo ahora, o yo lo último que supe, estaba haciendo Buenísimo. unas cosas en YouTube, Kepa, Hacer que lecturas hace como, de ¿cómo se poesía llama y de esto? De libros lectura de poesía y y cuenta pide palabras. anécdotas de la Pero vida de él, súper pide bacano. va aquí. ¿Usted cree que envejecer siendo actor en Es Colombia una cagada. tiene un grado de... Porque aquí los ¿por qué? actores entre más años tienen son menos valorados. No entiendo por qué. O sea, menos valorados me refiero a económicamente. O sea, todo el mundo valora mucho a los actores mayores. Los valoran muchísimo, pero a la hora de pagarles, Sí, como exacto. maestro y Es luego como, el pero maestro es que viendo bajo un ya es rancho. un actor en decadencia. Pues vaya, dígale eso a Anthony Hopkins. No, o vaya, dígale eso a cualquier actor en Brasil. Un actor en Brasil, entre más viejo sea, más gana.
más le pagan, porque tiene más experiencia y es lo lógico. O sea, el gerente de una multinacional después llega a ser gerente de una multinacional a ganar mucho billete porque ha construido una carrera y logró llegar allá, ¿no? Y lo mismo pasa con los actores, logran construir una carrera, pero cuando llegan bien arriba, entonces, y ya cumplen ciertos años, entonces ya, ay, no. Pero Hay que renovar otra cosa, déjelo por a mí me parece una allá. cagada, porque si hay alguien que genera placer al verlos actuar, son Vicky Hernández, Consuelo Luzardo, o sea, es un placer sentarse uno a verlos actuar. Entonces, pero no todos, no todos están trabajando, no todos están activos, entonces es muy triste y es muy triste, además es como uno ver para dónde va, ¿no? O sea, ¿a dónde le están viendo? ¿No le da miedo eso? Mejor emprender antes. Pero, pero yo no Haber dejo, tenido el no dejo negocio ya no más dejo de pensar instalado. en emprendimientos todo el tiempo y vendo mis cuadros, vendo fotos, hago maletas, de todo, porque no me va a quedar quieto, porque hay que garantizar el futuro. Y pues no sé si vaya a trabajar o no vaya a trabajar ahorita. Ahorita Cristian Tapas me dijo, oiga, marica, se adelgazó otra vez. Y yo, pues sí, pero ya me toca, pues, porque si no me va a quedar sin trabajo el próximo año, ¿no? O sea, me toca empezar a buscar otra vez el nicho porque ya hice Gordo en Primate, ya hice una película donde también era el Gordo, ya hice Las Villanizar, pero ya no puedo hacer más, no puedo seguir siendo el Gordo. Ya me toca cambiar de personaje. Y si me quedo gordo, me quedo en el Gordo. Y no hay más. Bebé, y esos cuadros que usted los vende, yo vi y no es, y está, a mí me pareció que están como los precios que yo lo vi que lo estaba recomendando. Y dije, ve, yo le voy a comprar su cuadro cuando yo regrese a Colombia. ¿Usted está inspirado que eso que es como pop art? O yo soy pregunta para eso que usted, Sí, ¿cómo llega usted a ese tipo explorando, de porque he pintura? pasado como por muchas etapas, he pasado por etapas donde solo pintaba en carboncillo, creo que toda mi vida he pintado es figura humana, en su mayoría, todo es figura humana, no solo ropa. Como desnudos. No me gustan los desnudos en cuadros, Ay, nunca me han gustado. No sé. ¿qué? Eso sí lo he probado. Pruebe. Eh, eh, y después pasé por una etapa super pop, que hoy en día conservo algunas cosas, pero hoy estoy también como deformando. Para mí es como una búsqueda constante, iba a hacer una redundancia, pero es una búsqueda constante y permanente de estilo propio, porque a veces uno ve cosas y dice, uy, esto está chévere, quiero explorarlo, y empieza como a mirar por ese lado y ya después lo hace suyo, así como la gente, como cuando la gente hace un cover de una canción, o sea, como que alguien canta una canción de Shakira, pero pues la canta a su estilo, ¿no? Uno hace pop inspirado de pronto en Warhol o en Brito o en cualquiera, pero lo hace a su estilo. Ya después empieza uno a coger, ya le mete un poquito de esto y un poquito de esto y tal, y empieza a armar el arte. Acuérdeme la página por si hay en YouTube que la gente va a ver. Aquí la voy a poner. Roberto Cano Art. Ahorita para dónde arranca, ya se me acabó el tiempo con usted, pero para dónde arranca ahorita en diciembre. No le pregunté ni mierda lo que le iba a preguntar, Dios mío, o sea, se va a quedar en Bogotá. Dieta. Dieta y ejercicio. A ver si trabaja el tengo, otro año, tengo, bendito pues, Dios. tengo como una meta de Teatro. mi cumpleaños alcanzar la meta que quiero. No sé si pueda, si no puedo, pues no me importa, pero pues tengo como esa meta. Y pues voy a hacer la segunda temporada de Primate y la voy a hacer flaco. Entonces quiero estar lo más flaco posible para seguir siendo... Va a ser el cambio. En todo caso, va a estar muy chévere. ¿Cómo le ha ido despidiendo amigos? Y puntualmente creo que se lo están preguntando por Toto Vega, que se fue este año tan de sorpresa y que era tan amigo suyo. Esas son de las cosas que lo motivan a uno a cuidarse un poco, aunque Toto era muy sano realmente, ¿no? No me importa la muerte, a la mía, o sea, nunca le he tenido miedo a la muerte, me parece que es como ir al baño, es un proceso más de la vida, hay que ir al baño, hay que morirse. Así como dice Juan Sebastián, mi amigo Juan Sebastián Aragón, que dice, ¿de qué se murió? Pues de estar vivo, ¿no?
que es de lo único que uno se muere fijo. Hace mucha falta, ¿no? Eso es lo triste de la muerte, que yo digo que el que primero se muere gana, porque no le toca sufrir lo otro, pero pues es un proceso más de la vida, pues, yo digo que nos ganó, pero nos dejó aquí con ese vacío, ¿no? Además, Toto, aparte de un gran actor, un gran amigo, un gran activista por los actores, siempre estaba en la jugada con Actores Sociedad de Gestión, con el sindicato, con todo, con su festival, con Noria, con Juliana, ¿no? Tan firme, sin pingadas, literalmente, y pues nada, una dicha, agradecimiento es lo que siento por haber podido conocer a Toto y por ser amigo de él, y todos los amigos que he despedido en la vida, pero pues lo que uno puede sentir es agradecimiento de haber, mejor dicho, hacer amigos es muy jodido, o por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo hacer amigos, no soy de muchos amigos, y la gente, pues ¿Por porque qué? soy un poco, ¿cómo se llama ¿Prevenido? eso? Asocial, ¿no? No soy muy de salir, de fiestas, de vainas, salgo de vez en cuando, claro, pero no soy de 500 amigos, no tengo los mismos, tengo los mismos 5 A amigos desde primero de compinchería. bachillerato hasta hoy. Estos son mis mejores amigos, que son contados con la mano, que son como mis hermanos. El resto, pues, son amigos, y soy muy leal a mis amigos, eso sí. Y me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Entonces, que alguien le dé a uno su amistad también me parece que es muy importante. O sea, para mí, haber contado con la amistad de Toto, o contar con la amistad de cualquier amigo, para mí es una dicha. O sea, uno no caerle bien a todo el mundo es muy difícil. ¿Y se hacen amigos en ese gremio suyo? ¿O eso voy Algunos, yo? otros no tanto. Y hay gente que le cae a uno mal, y hay gente que le cae bien, y hay gente con la que uno prefiere, ojalá no me toque grabar con él nunca, pero igual. ¿Cómo Como por quién? ejemplo, sí, ¿Cómo la dolió pasó? menos de lo que creí que iba a doler. No, ¿Por no sé, nunca qué? sabe, nunca sabe. No. Dice que olió menos. No, mi amor. Conmigo Ah, todo es bueno, gozo y sí, disfrute. cuando Repitamos para la quiera hacemos próxima, mi otro. amor. Ya viene con, Claro, ya entrenado. viene entrenado. Lo Igualmente, quiero mucho, juicioso. gracias, Lorena. Pórtese bien, feliz año. Que lleguen muchas Me encanta. cosas buenas. Que cumplas felices Todavía no. 50. Espero Mami, espero la llamada de febrero. Sí. le mando un No regalito, me la su van a empacar niño. en todo el caso. Pico pues. Chao. ¡Mua!